Buen día, chicos. El día de hoy pues voy a hablarles acerca de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Ya les había hablado con respecto a este expresidente. Les había comentado que Gustavo Díaz Ordaz, en realidad pues algunos historiadores afirman que tuvo dos presidencias, no porque él lo buscara así, sino porque su antecesor, que era Adolfo López Mateos, se la pasaba viajando a diferentes lugares porque estaba dando un mensaje de paz y de desnuclearización en el mundo. Entonces, pues cuando el presidente no está, digamos que el que se queda a cargo es el secretario de Gobernación, que yo ya les había explicado que es lo equivalente a la figura de un vicepresidente, pero pues nosotros hace mucho tiempo que dejamos de utilizar el nombre para ese cargo. Con respecto a un recordatorio de lo que vendría siendo lo que pasó en la presidencia de Adolfo López Mateos, pues tenemos que López Mateos era muy socialista y quería pues, ser popular también para transmitir la parte de su mensaje de paz, pero que había hecho una amistad con esta persona, con este Gustavo Díaz Ordaz, que era lo contrario a su personalidad. Era alguien al que le gustaba mucho tener el control, era alguien muy autoritario y se puede decir que era alguien de mano dura. Y cuando los problemas durante la presidencia de Adolfo López Mateos requerían mano dura, pues el que los resolvía era Gustavo Díaz Ordaz. Ante esta situación, pues él resolvió la huelga de profesores, la huelga de los ferrocarrileros con los famosísimos trenes fantasmas, pero pues sí, él no tenía ningún problema con tener mano dura. Lo último que les mencioné en el video anterior fue que se ganó ser candidato a la presidencia cuando hubo la crisis de los misiles en Cuba, que Estados Unidos descubrió que Cuba estaba construyendo una base nuclear. Ellos no tenían el dinero ni la tecnología para hacerlo. Entonces, pues lo más seguro es que la Unión Soviética les dio todos esos recursos y el mundo, ya les dije, que estaba en tensión. Estados Unidos le habla al gobierno mexicano para ver qué postura iba a tomar el país, pero no se encontraba el presidente, así que Gustavo Díaz Ordaz contesta el teléfono y dice que la postura de México era clara, que nosotros estábamos dando un mensaje de paz y de desnuclearización, por lo que México cortó relaciones con Cuba. Esta decisión, pues el presidente Adolfo López Mateos se la aplaude a Gustavo Díaz Ordaz y pues ya lo elige como candidato a la presidencia. Ahora bien, gana la presidencia y él entra el 1 de diciembre de 1964 y sale el 30 de noviembre de 1970. En cuestión de modelo económico, Gustavo Díaz Ordaz siguió también con el modelo de desarrollo estabilizador. Había estado funcionando bastante bien y pues él quiso seguir con este lineamiento. En cuestión de materia económica, a Gustavo Díaz Ordaz no se le ha comprobado, digamos, enriquecimiento ilícito. Menciono esto porque Gustavo Díaz Ordaz es uno de los villanos de la historia moderna, por así decirlo, pero entre lo rescatable es que este señor era desajenado al dinero, no le importaba generar mucha riqueza, era muy disciplinado en cuestión de estas cosas. Y realmente no le interesaba el dinero. Lo que sí le interesaba mucho era la cuestión del orden. Ante esta situación podemos decir que Gustavo Díaz Ordaz era muy conservador. Por lo que no le gustaba que hubiese huelgas, no le gustaba que hubiesen manifestaciones. Y digamos que fue un choque muy fuerte ante la situación de México, porque estaba de moda esta onda hippie, esta onda muy liberal entre los jóvenes, que pues también ya estaban muy despiertos con respecto a derechos humanos.
y pues fue un contraste muy fuerte porque teníamos a un presidente muy conservador y a una juventud muy liberal. Ahorita les hablo un poquito más con respecto a esto. También, ¿se acuerdan que Adolfo López Mateos se había ganado, por estar dando los mensajes de paz, había conseguido que México fuera sede de los Juegos Olímpicos y sede de lo que viene siendo el Mundial de Fútbol? Gustavo Díaz Ordaz no quería que se haga. ¿Por qué? Porque decía que representaba un despilfarro excesivo de dinero, porque se tenían que hacer estadios, porque se tenían que hacer carreteras para que los turistas se pudieran trasladar y todo. Decía que era un despilfarro, y aparte este tipo de eventos no era muy fanático, tampoco que hubiese mucha gente. Les digo que él era muy ordenado, muy disciplinado, y todo este tipo de cuestiones le causaba estrés. Sin embargo, pues la decisión se tomó en la presidencia anterior y pues era su obligación darle continuidad. Ante esta situación se creó o se terminó lo que viene siendo el Estadio Azteca, el Poliforum, que está ahí también en lo que está en la Ciudad de México, el Palacio de los Deportes, y se hicieron varias líneas del metro de la Ciudad de México para que se puedan estar trasladando los turistas. O sea, él no estaba de acuerdo con esto, pero pues no le quedaba de otra que llevarlo a cabo. Regreso a esta cuestión de que por el movimiento hippie en los años 60 hubo un cambio ideológico muy fuerte en la juventud de esa época, y ya estaba viniendo muy liberal, ya hablaba mucho de derechos humanos y aparte eran más alegres y demás y todo esto, y pues esto no iba mucho con la personalidad del presidente, ¿no? El rock y muchos géneros tomaron mucha fuerza, y él era tan rígido que incluso mandaba por medio de las radios y de la televisión a censurar a las bandas. No daba la orden de que no se transmitieran sus canciones, que no se les diera publicidad. Así de rígido, y hacía redadas para este tipo de conciertos. Irónicamente, su hijo es un artista del rock and roll, ¿no? Pero pues ya se murió el señor, así que no está para evidenciarlo todavía. Pero sí era muy, muy rígido con esta cuestión. Y realmente el problema comenzó porque hubieron muchos problemas sociales más que económicos. Primero hubo una manifestación de los médicos. Los médicos y los enfermeros salieron a las calles a protestar y estaban dejando sus trabajos para irse de manifestación. ¿Qué estaba ocasionando todo esto? El IMSS ya se había creado desde Miguel Ávila Camacho. Se había creado ahora el ISSSTE, que lo creó, si no me equivoco, su antecesor. ¿Cuál es la diferencia entre el IMSS y el ISSSTE? El IMSS es para trabajadores de empresas públicas y el ISSSTE, el IMSS es para empresas privadas y el ISSSTE es para empresas públicas, es decir, para trabajadores del Estado. Estado con E mayúscula quiere decir gobierno, o sea, el gobierno federal o estatal. Esa es la diferencia. Entonces, unos atienden a lo que viene siendo a los trabajadores privados y a otros a los trabajadores del Estado. ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque habían huelgas, porque los del IMSS, que era una empresa o un sistema que ya tenía tiempo que se había creado, estaban ganando muchísimo más que los del ISSSTE. Tenían más materiales, tenían más medicinas y aparte les pagaban más. Los del ISSSTE pues lo consideraban algo injusto, pero pues por esa razón salieron a protestar tanto enfermeros y médicos. Posteriormente, los del IMSS quisieron ser solidarios con sus compañeros y también salieron a protestar. Obviamente también iban a pedir algo. Entonces, les digo, Gustavo Díaz Ordaz no era alguien que tolerara este tipo de cosas, porque él decía que él era el presidente.
que aparte no eran maneras de pedir las cosas, o sea, que no iban a estar encima del presidente o que no iban a llegar a exigirle las cosas. Entonces Gustavo Díaz Ordaz agarró y ¿qué es lo que hizo? Recordemos que él había creado un delito que se llama disolución social, que prácticamente es como que te estoy acusando de estar alterando la paz pública y con esto ya tengo motivo suficiente para levantarte y llevarte a prisión. Entonces esto comenzó a hacer. Comenzó a levantarse a algunos líderes para que aprendieran la lección. Y ya pues se calmaron. Ya que se calmaron la primera vez, Gustavo Díaz Ordaz les dijo, ok, ¿qué es lo que necesitan? Agarró y no les dio todo, pero les dio a entender, a mí si me hablan bien y si siguen los protocolos, les podemos resolucionar las cosas. Porque también otra cosa que les molestaba es que sus problemas iban directo con el presidente a querer manifestarse, cuando tienen a sus directivos, tienen a sus sindicatos y demás, y en última instancia debería estar el presidente. También se los dijo, oigan, yo ni siquiera es mi instancia. Pero más que nada les molestaba que le quisieran exigir las cosas. Eso fue la primera vez. Al principio comenzó a cumplirles algunas cosas, pero hubieron otras que comenzaron a darles largas y nunca llegaron. Otra vez salieron los médicos y los enfermeros, o el personal de salud de manera general, a manifestarse. Y esta segunda vez fue más rígido, hizo también una estrategia que ya había hecho en el pasado. Dijo, no quieren trabajar, perfecto. Agarró y envió a médicos militares a tomar los hospitales. O sea, apoyados de militares normales, pero médicos militares comenzaron a tomar los hospitales y ellos estaban atendiendo. El mensaje que le estaba diciendo el presidente es, no quieren trabajar, yo tengo personal que sí los puede atender. ¿Y qué hizo? Despidió también a las cabecillas, dando a entender que no volverían a trabajar nunca para el sector público, que pues también es bastante remunerado. Y también les dijo, o sea, lo que logró fue hacer que obstaculizarles que tengan trabajo a futuro. Y pues los otros doctores regresaron con la colita enrollada a seguir trabajando. Se calmó el movimiento de los médicos, pero aún así estaba como que todavía el mal sabor de boca. Ante esta situación, pues vamos a pausarla momentáneamente. Sin embargo, surgió otro conflicto. Un día, alumnos del Instituto Politécnico Nacional se pusieron a jugar fútbol americano, o tochito, como le quieran llamar, con unos alumnos que eran de prepa, que estaban afiliados a la UNAM. Se pusieron a jugar y se calentaron los ánimos y se comenzaron a golpear. Alguien los reportó y envió bueno, no él directamente, pero pues el gobierno mandó antimotines y los estudiantes pues apenas vieron todo esto, se dispersaron y corrieron a sus escuelas. Los antimotines comenzaron a golpear a los estudiantes e incluso los de la preparatoria, creo que una privada, se metieron a su escuela y la escuela, para protegerlos, cerró la puerta y con tumbaburros, o sea, tiraron la puerta, que de hecho era una puerta muy, muy, muy antigua de la época colonial que tenía cierto valor histórico, y la tiraron para entrar a buscar a los estudiantes. Esto es sumamente ilegal. Y aparte comenzaron a golpear estudiantes que eran menores de edad en el caso de la prepa. También, o sea, a grandes rasgos, son estudiantes, no los debes golpear. ¿Qué pasó? Se enteraron ambas escuelas, el Instituto Politécnico Nacional, también la UNAM, y pues molestó demasiado a la juventud, por lo que se comenzaron a organizar y salían a las calles a hacer huelgas, porque no estuvieron de acuerdo con que se hiciera todo esto. Pero de repente, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué hacía el gobierno?
mandaba infiltrados a alterar gente para que se armaran los golpes, y también la policía te pudiese arrestar por el cargo de disolución social. Ya luego el gobierno se puso un poquito más drástico, comenzó a ver, ya habían militares en las ciudades, e incluso habían algo que vamos a llamar tanquines, que eran tanques pero muy pequeños, como que para una persona o dos, y estaban rondando la Ciudad de México. O sea, imagínense, hacen una segunda huelga los estudiantes y se ponen, se vendan la boca para hacer una marcha pacífica y silenciosa para que el gobierno ya no tuviese excusa para atraparlos. Y pues en esa protesta no hubo tanto problema. ¿Qué es lo que pasó? Una de las manifestaciones que sí molestaron al presidente fue que hicieron la manifestación en la puerta del Palacio Nacional, ahí por el Zócalo. Para los que hayan ido a la Ciudad de México, pues es muy, muy grande. Y pues estaba repleto, estaba lleno. Y ahí estuvieron bastantes horas, pero casualmente el presidente iba a dar un informe de gobierno días después. No recuerdo ahorita la fecha en específico. Vamos a suponer que 8 de septiembre. Y estaban ahí y todo. Y un estudiante estaba diciendo, sí, le estaba mentorroteándosela al presidente. Y estaba dando un speech, un discurso. Pero se calentó los ánimos de esta persona, y lo que agarró fue, dijo, y entonces nos vamos a quedar aquí hasta el 8 de septiembre. Y la gente, sí, y enloqueció, y la gente le estaba dando la razón. Y pues dicho y hecho, se estaban quedando más días ahí, y pues el presidente tenía que dar su informe de gobierno. Por lo general lo hacen en el Palacio Nacional, y se iban a estar escuchando todos los abucheos. A lo que, pues también ya les dije que a él no le gustaba que le impusieran las cosas. Así que un par de días antes de esta fecha establecida, pues el gobierno ya agarró y dio la orden que los corran a como diera este lugar. Ahí sí, de plano. Estos tanquines ya estaban persiguiendo personas, los antimotines también estaban correteando a los alumnos, hasta que lograran dispersarse, porque al presidente, les dije, no le iban a imponer nada. El problema se hizo más grande, obviamente la gente estaba más molesta, y comenzaron a ponerse de acuerdo para hacer una marcha más grande. Igual, en teoría iba a ser pacífica. ¿Qué es lo que hicieron? Se citaron en la Casa de las Tres Culturas en la Ciudad de México, que está por Ciudad Universitaria, la cual es un espacio público, como que una plaza cívica, la cual en medio pues es la plaza cívica, pero alrededor hay edificios, y digamos que las salidas estaban un poquito chicas, un poquito pegadas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues todos los alumnos, que eran miles de alumnos, ya estaban citados ahí, ya sabían, pero no falta que el alumno que estuviese infiltrado, que fuera del partido, o papá fuera del partido, no lo sé. El caso es que como era tan grande el número de gente que iba a ir, pues no era ningún secreto para el gobierno. Entonces los estudiantes se reúnen el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, y empiezan a dar discursos. Otra cosa, también estaban involucrados algunos maestros y algunos rectores, estaban apoyando a los estudiantes. El caso es que están dando su discurso a través de un megáfono y demás, están tratando de organizarse, están tratando de tomar decisiones. Les digo, era una protesta pacífica. Pero de repente, pues, personas comenzaron a subirse a lo que viene siendo los edificios que estaban a un costado. Estas personas estaban vestidos como civiles, prácticamente hasta algunos como estudiantes, pero se podían diferenciar porque tenían un guante blanco.
Entonces, en medio del discurso, estas personas que se subieron a los edificios agarraron, sacaron pistolas y comenzaron a disparar hacia abajo, comenzaron a disparar a los estudiantes. A este escuadrón se le conoce como el Escuadrón Olimpia. Incluso estos habían sido capacitados por los norteamericanos para hacer la seguridad de lo que viene siendo los Juegos Olímpicos. Entonces comenzaron a dispararle a los estudiantes. Imagínense, eran miles de estudiantes, están escuchando disparos y también a donde dispararan iban a atinar, ¿no? Entonces los estudiantes comienzan a preocuparse, empiezan a correr, se empiezan a empujar entre ellos mismos. Y cuando salen, oh sorpresa, ya habían indicios de que había presencia militar. Habían tanques afuera, tanquines, pero que estaban rondando nada más. Y también habían pasado helicópteros. Entonces, oh sorpresa, cuando están intentando salir por las salidas que eran muy estrechas, pues los estaban esperando los militares y siguieron también disparándole a los estudiantes. Como pudieron, los estudiantes pues siguieron estaban corriendo, algunos no vivían ahí cerca, pero comenzaron a tocar en las puertas de los departamentos y de las casas pidiendo ayuda. El gobierno cortó las telefonías y cortó la luz de esa zona para que estén incomunicados y sea más fácil rastrearlos. Entonces algunos desesperados tocaban las puertas y eran, no sé, civiles normales. Oye, ayúdame por favor, nos están matando, por favor. Y algunos sí amablemente refugiaban a los estudiantes. Pero luego los militares iban casa por casa y les decían, ¿sabes qué? Si no les abrías, te destruían la puerta. Y si ya les abrías y te decías, ¿tienes algún estudiante escondido? Entrégalo, porque si no, me lo voy a llevar y te voy a llevar a ti también. Así que tú decides. Y pues algunos, pues sí, entre los militares entraban y hacían destrozos a las casas. Si te daba de mala suerte que tenías un hijo de la edad de esos estudiantes y no había participado, también se lo llevaban. Entonces, los militares lograron arrestar a cientos de alumnos, o casi llegando a los miles, ¿no? ¿Qué pasó? Algunos estaban en la estación de policías, pero se llenó demasiado, así que algunos ya estaban encerrados en bases militares. El gobierno o los medios de comunicación al día siguiente lo pasaron como una noticia. Abajito, los que aparecen en la línea, hubo un acontecimiento contra estudiantes. Y aparte dijeron que los estudiantes comenzaron los balazos, cosa que era falso. Y también estaban diciendo que fueron como una docena de estudiantes los que murieron, cuando habían sido cientos. Y habían también cientos de desaparecidos, porque el gobierno en la noche, digamos que mandó a los bomberos y a limpiar cuerpecitos y manguerazos también, o sea, para que la Plaza de las Tres Culturas quedara como si nada. ¿Qué pasó después? Nadie estaba diciendo nada, porque los papás iban a buscar a sus hijos, ellos ya sabían qué estaba pasando, pero les dijeron, si tú boqueas, si tú hablas con alguien, no te entregamos a tu hijo. Hay algunos que ni siquiera sabían si sus hijos estaban vivos o muertos. Le dijeron, ya sea que esté vivo o muerto, si está muerto no te entrego su cuerpo. Entonces los papás también se quedaron calladitos y los que lograron escapar, también por miedo, pues no dijeron nada. Meses después fueron liberados. ¿Por qué el presidente tuvo que hacer esto? También se me olvidó mencionarlo. Un factor muy importante es que ya estábamos a un par de semanas de los Juegos Olímpicos y no quería que las televisoras, los medios de comunicación de otros países vieran estas huelgas de los estudiantes, porque si no le iba a dar una muy mala imagen a México. ¿Qué pasa? Se llevan a cabo los Juegos Olímpicos y como si nada, nadie sabía nada, porque estaban escondidos, tenían miedo de las represalias o los papás para que les devolvieran a sus hijos, así que no se dijo nada. Meses después, o sea, se le dio seguimiento. Meses después ya se estaba saliendo la verdad a la luz
Pero Gustavo Díaz Ordaz culpó a su secretario de gobierno, Luis Echeverría Álvarez, el cual sería el siguiente presidente. Era su secretario de gobernación y pues él aguantó todo lo que se le tenía que decir, aunque por ratos lo negaba, pero pues era su chamba aguantarse los trancazos. Como aguantó bien los trancazos, Gustavo Díaz Ordaz agarró y dijo, ok, tú vas a ser el siguiente presidente, pero pues también Luis Echeverría Álvarez sabía que si él seguía con esa culpa de la matanza de Tlatelolco, pues a todo esto se llama la matanza de Tlatelolco, pues sabía que no iba a generar los votos, a lo que Gustavo Díaz Ordaz sale al público y dice, yo soy el rey, yo tomé la decisión de la matanza de Tlatelolco. Yo me hago cargo del peso histórico y social de este evento, pero lo hice para salvar al país. ¿Por qué decía que salvar al país? Porque se había invertido mucho en los Juegos Olímpicos y digamos que hubiese habido pérdidas. O algo así afirmaba este señor. Y era, la verdad me da mucho coraje, pueden ver el video. Y la gente del PRI está reconociendo una matanza y la gente, la bola de lambiscones de ahí, se lo aplaudieron al señor presidente. Esto era para quitarle un peso encima a Luis Echeverría Álvarez, que él iba a ser el futuro presidente. Ya luego se celebran los Juegos, el Mundial de Fútbol, y ahí quiere dar un discurso, lo empieza a dar, pero como la gente ya sabía la verdad, estaba hablando el señor y se escuchan los chiflidos y las mentadas que le estaban haciendo porque sabían que era un asesino. Termina su presidencia y lo mandan como embajador a España para protegerlo y también para proteger a los del PRI que aún quedaban porque les estaba dando mala imagen. Y tiempo después termina muriendo de una enfermedad gastrointestinal, pero él cada vez que lo entrevistaban en España afirmaba que había salvado al país ese año con la decisión que había